Muy bien, ¿se escucha así todos? Vale, he cambiado un poco el título por razones obvias, ¿no? Es un trabajo que nosotros hicimos, que yo, bueno, estuve trabajando con colaboración con la Policía Federal de Brasil y la idea era generar un modelo que nos ayudara a identificar estructuras del crimen organizado y no solo identificarlo, sino de alguna manera tener un método inteligente de poder desarticular ese tipo de red. Entonces, como esto iba a estar en público, iba a estar las charlas ahí, pues me sugirieron por razones obvias, no de seguridad, pero creo que sí, ahí atrás de esto, que no pusiera ese tipo en el título. Por eso es que el título aquí está cambiado, pero la charla es basada en eso, ¿no? Como dijo Kiko, yo trabajo en APCL. APCL ya es una empresa que se dedica, bueno, que va desde administración de sistemas, ciencia de datos, machine learning, cosas raras, y hay gente rara trabajando ahí que se dedica a eso. Ya hemos cumplido 10 años, trabajamos en Mallorca, se trabaja aunque no lo crean. Tenemos 10 años ahí, así ya tenemos una edad donde están todos rebeldes hasta las redes que entrenamos. Entonces, pues, es la edad, ya estamos grandecitos y tenemos bastante experiencia en diferentes áreas, ¿no? Entonces vamos al lío rápidamente. Este es un trabajo, como dije, que hicimos en colaboración con la Policía Federal de Brasil, con inteligencia de la Policía Federal de Brasil y con la Universidad de Brasil también. Fue nuestro punto de contacto, fue la universidad y ahí, ¿no? Luego, si queda tiempo al final, les contaré algunas anécdotas, cómo fui a parar aquí, ¿no? Bueno, lo primero que yo le quiero contar es, tenemos que hablar sobre la topología de la red. Aquí vamos a hablar de la red, pues un poco de lo que es la teoría de grafo, es saber nodos y cómo están los nodos conectados con otros. Entonces tenemos que identificar qué o qué son los nodos, quiénes son los nodos o qué son, y luego el tipo de relación que tiene un nodo con otro. ¿Okay? Como no puedo explicar todo en detalle, solo voy a explicar aquellos nodos, aquellas conexiones o un tipo de red que las conexiones son bidireccionales, ¿ok? Que son las que me han dado, digamos, un poco de permiso para mostrar, pero luego hay 2 o 3 niveles de investigación que considerábamos, otros detalles, que en la sesión de preguntas, si hay tiempo, podemos discutirlo, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre la estructura de la red y cómo construirlo. Bueno, lo primero, esto es un chiste que siempre hago con los por de la policía, con la inteligencia de la Policía Federal, es que ellos tienen el departamento de inteligencia, es un poco de inteligencia de policía, es un poco contradictorio, pero bueno, bien, ¿no? Entonces lo que hacían es, ellos al principio lo que tenían era, pues yo tengo la red de crímenes que ellos las desconstruían a su manera como podían, con su base de datos como la tenían además, y luego atacaban aleatoriamente de vez en cuando, pero ellos veían que si hacían ataques aleatorios masivos, es decir, hoy vamos a sacar 500 agentes a la calle y vamos a ver qué gente del crimen organizado está ahí. Ya voy a definir qué es el crimen organizado, pero quiénes estaban ahí. Entonces intentaban hacer qué daño podían hacer y resulta que no tenían ningún resultado. Y luego, al final, van a entender por qué, ¿no? Entonces, la idea era que todo esto para construir las redes, las relaciones, para construir ese grafo de la red del crimen organizado, dependía mucho de lo que hacía la inteligencia de la Policía Federal de Brasil. Entonces, pues estábamos siempre en manos de ellos, ¿no? Entonces, por tanto, teníamos que analizar los datos, ¿vale? Entonces, ¿qué teníamos? Pues ellos nos daban un fichero, que era una locura de fichero, porque las primeras veces, bueno, ya contaré anécdotas. Tengo poco tiempo, pero voy a intentar avanzar, pero dejaré que haya tiempo para anécdotas. Pero bueno, fue una locura cómo me llegaron los datos. La idea, en general, lo que tenemos era una tabla de datos donde estaban los nodos, que están anonimizados aquí realmente, que representaban 2 posibles sospechosos, ¿no? Ponían criminal 1, investigado 1, investigado 2. Estos todavía no son criminales, perdón. Son quienes han investigado uno con otro por la relación, y luego tenían una serie de características que ellos llenaban en unos informes estaban haciendo el seguimiento para eso. Ahora, ¿qué ellos quieren definir como crimen organizado? Toda aquella relación estructural, ¿sí?, que tienen, que juntan una sociedad de criminales, pero que tienen un fin muy bien determinado, es decir, no son gente que roba, pueden ser crimen organizado, pueden ser bandas que roban bancos, traficantes de drogas, pueden ser redes de pedofilia, redes de trata de mujeres, y justamente
Este proyecto se inició porque venían las Olimpiadas y el Mundial en Brasil. Y entonces, pues nada, yo di una charla porque cuando yo hice mi doctorado, yo soy doctor en física, cuando lo hice, una de mis áreas era especialización en teoría de grafos. Entonces di una charla, todo lo que se podía hacer con grafos, y de pronto un día me desperté y estaba en Brasil, en un sótano trabajando con la Policía Federal, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es preparar los datos. Entonces aquí tengo un ejemplo muy chiquitito de cosas que yo he borrado, pero que se pueden mostrar, es... Ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos tienen una base de datos, están investigando a alguien, están haciendo escucha, ¿no? Tipo pues, CNI de Brasil, que es como es. Y entonces ellos están escuchando y resulta que ellos van llenando un informe y ellos de ese informe intentan deducir cuál es la relación de los dos sospechosos, identificar que hay un link y además qué fortaleza tiene ese link. Entonces, pues, como ahí dependía del que leía el informe y decía si es investigado o no, tenía alguna relación para crear la estructura de esa red de crimen, entonces era bueno, no se puede decir porque están grabando, era un lío, lo que tenían ahí. Entonces nosotros lo que hicimos fue una primera parte de hacer, utilizando Machine Learning, ¿okay? No lo voy a explicar porque lo que quiero ver es lo que hicimos, pero no en los detalles cómo se hicieron, pero lo que hicimos fue todo un tratamiento del lenguaje natural específico para poder identificar todo lo que estaba, todas las relaciones que habían ahí. Obviamente había policía que venían, colaboraciones con la DEA, colaboraciones con la policía de Argentina, colaboraciones con policía francesa y diferentes, y ¿qué es lo que ocurría? Que habían diferentes idiomas. Y cuando uno de la inteligencia de la Policía Federal quería traducirlo al portugués, era mejor que lo dejara en su idioma original, ¿no? Porque habían cosas. Entonces lo que hicimos fue dar una serie de características, encontrar cuáles eran cómo poder identificar ese grupo de personas y establecer ciertos grupos. Yo voy a poner algunos de ejemplos, no son todos, ¿ok? Lo digo, ¿no? Porque solo puedo mostrar parte de la información, pero aquí está toda la idea de lo que estamos haciendo. Entonces definimos acá, bueno, aquí está todo en portugués, ¿no? Pero teníamos, la comparsa quiere decir el grupo, ¿no? Gente que pertenece a lo que ya están identificados como traficantes en sí. Pero habíamos visto quién eran los hermanos, quién eran los amigos, quién eran las esposas, pero tenían esposas, amantes, y las amantes tenían amantes, que eran las esposas y los otros amantes. Entonces era complicado porque se ríen, pero cuando había que construir las cosas decía, ¡oh! Si quisiera hacer la red de relaciones sexuales, esto es todos con todos, cuando tú veías ahí, ¿no? Entonces, tú encontrabas eso que estaba allí. Entonces, lo que hacemos. Luego empezamos a ver, no lo pongo aquí, pero no es importante, las propiedades estadísticas que tienen. Pero lo que sí veíamos era cómo era la distribución de frecuencia con que aparecían cada uno de ellos. Y sorprendentemente, independientemente del grupo que tienes, básicamente tenían las mismas estructuras. Y eso nos ayudaba a nosotros poder construir el tipo de red y poder construir las características que tenemos. Entonces aquí no se llega a ver bien la fotografía porque claro, como yo no tengo acceso a los datos hoy día, yo pedí que me mandaran cosas y me mandaran esto. Lo hacen también un poco a propósito para que no se vea bastante bien. Pero la idea es que para cada uno de los grupos yo tengo la población que pertenecía a esos grupos con un conjunto de datos. Estoy utilizando datos de las investigaciones del 2014. Y lo que hacía era que yo tenía ahora capas de diferentes estructuras de redes. Es decir, yo de alguna manera, recapitulando, analizamos los datos, pudimos conseguir cuáles eran los sospechosos, una vez que nosotros hicimos una red de inteligencia artificial de tal manera que me dijo, estos probablemente sí pertenecen a una relación de alguna banda de crimen organizado, miro las propiedades que tienen que ver, no es que ellos sean criminales, sino que tienen alguna relación con ellos. Entonces se vuelven sospechosos y los metemos dentro de algunas de las estructuras. ¿Cuál de las estructuras? Pues los vamos poniendo quiénes son los familiares, quiénes son los empleados de familiares y empleados de los criminales. Esto era muy gracioso porque eran los que ponían debutantes, que eran los que por primera vez se metían en la banda, entonces los debutantes, ¿no? Tienen sus nombres. Y el proyecto era muy interesante porque se llamaba Lavallatos, y en portugués, o Lavallatos quiere decir como la limpieza de las cañerías, ¿no? Entonces, era muy gracioso los nombres que le daban ellos, ¿no? Finalmente lo que hice fue
si ustedes conectan todos aquellos grupos y establecen las relaciones posibles, tenemos una estructura de una red compleja. ¿Ok? Una red que tenemos acá. Y más o menos esta es la foto ya un poco más construida. Igualmente, aún hay partes que están fragmentadas, porque son también, ahí hay rivalidades, cosas, bueno, hay detalles que lo que hacen es que se separan los grupos que están ahí, ¿vale? Pero al final lo que nos quedamos fue con esta red y ellos se dieron cuenta, si nosotros la atacamos, estas redes pequeñas son fáciles, las desconectaban y esta gente pues en su mayoría está presa, bueno, ya hablaremos de cómo ellos dicen cómo romper esa red, que esa es otra historia, ¿no? Pero nos interesaba era el grupo más grande, ¿ok? Que el grupo más grande era de unas 10.000, 12.000 personas. Y teníamos que ver cómo nosotros, una vez que ya hemos identificado la red, que ya está bien identificado con sus relaciones, había que definir los nodos. Ahora digo, como les había dicho anteriormente, los links representan algún tipo de relación, pero los nodos no simplemente se refieren a personas. Los nodos se refieren a lugares. A veces, cuando nosotros hacíamos investigación, nos dimos cuenta que un nodo podría ser un coche que utilizaban para hacer las negociaciones, estas noticias que hay por ahí, que la gente se reúne en un coche, no, pero yo me reuní 5 minutos, bueno, pero ese 5 minutos es para organizar cosas, por eso se llama crimen organizado o cosas organizadas, ¿vale? Está claro, porque esta es la parte fundamental de cómo se construyó esto. Ahora viene la parte ya técnica de hacer el modelado que nosotros propusimos para romperlo, ¿no? Aquí está una red un poquito más identificada y le hemos puesto pues, los colores, definiendo cada uno de los grupos con sus relaciones. Entonces pues podemos ver que tenemos quiénes son altamente criminales, pues claro, es una red de criminales, son todos ellos, pero después tenemos quiénes son las esposas que están en amarillo, quiénes son, bueno, estos que están aquí es dubidoso, son que la red, todo el proceso de identificación de la relación criminal no nos dio un resultado cierto de que podrían hacer, entonces los ponemos aquí como dudosos, ¿no? Entonces, pues hay un pedacito que aquí está en blanco, aquí hay otro pedacito que está ahí en blanco, ¿ok? Entonces ya tenemos identificado la estructura de la red, sus relaciones y sus nodos, y quiénes son sus nodos, ¿vale? ¿Está bastante claro hasta aquí? Sí, como idea es muy sencillo, bueno, detrás de todo esto está toda la matemática, los algoritmos, pero bueno, eso ya. Luego, todas esas redes se llaman redes complejas, en la teoría de redes de teoría de grafos, las redes complejas se llaman complejas porque tienen ciertas características, ¿ok? No es una red de interacción cualquiera, tienen ciertas características. ¿Y cuáles son las características? Las características es saber cómo es la distribución del número de vecinos que tiene cada uno de sus nodos. Entonces, pues sigue alguna propiedad matemática. Después, ¿cuántos vecinos promedio tiene cada uno de ellos? Ya sabemos cómo es la distribución, es decir, un elemento puede tener 1000 relaciones, otro puede tener 2 relaciones, otro puede tener 800 relaciones, entonces ahí hacemos una gráfica, y por eso es que cuando ustedes veían las frecuencias, más o menos eran una recta, claro. Como no es una charla de matemática y eso, no sé si se dieron cuenta que las escalas estaban en logarítmica, entonces lo que tenía era una recta, realmente lo que estamos hablando es que era una ley de potencia. ¿Ok? Pero bueno, estos son detalles. Lo que pasa es que todos esos nos dan propiedades de las redes. Entonces aquí tenemos redes de 2 años distintos y ponemos las propiedades. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos el número de conexiones en total que tiene la red. ¿Ok? Entonces aquí pues tenemos 30.000 en un número de nodos que son 20.000. Fíjense que no hay muchas relaciones y por eso es que es muy difícil intentar atacar una red criminal aleatoriamente porque sus relaciones son muy bajas con respecto al número de nodos que tienen. ¿Okay? Eso quiere decir que tampoco hay una distribución de que un elemento se conecta con mucho, porque como es un crimen organizado, tengo que ver con quién me relaciono y con mucho cuidado, ¿no? Es decir, estas son las conclusiones que ya se empiezan a extraer de ahí. ¿Okay? Luego, aquí hay un valor muy importante que ya lo vamos a definir más adelante, que se llama modularización. ¿Qué quiere decir la modularización? Que de alguna manera yo quiero coger la red, esa red compleja, y establecer algún criterio que me diga, bueno, todo este grupo de personas están muy conectados entre ellos y algunos se conectan con otros.
En la jerga normal, esta modularidad se le suele llamar comunidades. ¿A qué comunidad pertenece? Y aunque ustedes no lo crean, nosotros nos dimos cuenta, midiendo esto, que aparecía una estructura de comunidades que era como un sindicato del crimen organizado donde elegían su presidente y quién era el que iba a mandar, y ese tipo de cosas, ¿vale? Luego tenemos otras propiedades, pero el que me interesa justamente es esta, y una que se llama el coeficiente de clustering. El coeficiente de clustering quiere decir yo soy un nodo central, estoy conectado con algunas relaciones y veo las relaciones que tienen, las relaciones de las relaciones de mi vecino. Si yo me quito de él, rompo mi conexión con todos ellos, una vez que yo no esté, quiero ver cuál es esa estructura que queda entre ellos, y eso me da un nivel de importancia dentro de la red. Si yo me quito y se destruye todo el grupo, es que todos dependían de mí. Pero si yo me voy, lo quito, y miro cómo está la estructura ahí adentro, vemos que esa estructura es estable, ¿no? Entonces, más o menos, esa es la idea. Ahí ya estoy empezando a revelar hacia dónde voy a apuntar, ¿ok? Como detalle, es muy interesante porque todo lo que tiene que ver con estructuras de redes sociales, ¿sí?, hecha por humanos, tiene una dependencia muy grande de este nivel. Pero si ustedes se van a las redes biológicas, las redes de metabolismos o otros tipos de redes biológicas, ¿sí?, es el caso más estudiado, tienen este número bueno, si el número es muy bajo, quiere decir que la clusterización es muy bajo. Si es muy alta, pero ya a partir de 0,5 ya es alta. 0,5 ya es muy alta. ¿Okay? Fíjense que está en 0,44, muy cerca de 0,5, quiere decir que sea alta. Pero las redes biológicas siempre suelen ser menos de 0,1. ¿Por qué? Porque la naturaleza aprendió que si se quita alguna estructura interna, la molécula o la ruta metabólica tiene que seguir siendo estable. Obviamente hay unas situaciones más importantes que otras, pero en general lo intentan, ¿no? Ese tipo de propiedades. Creo que de aquí, eso es lo importante. Entonces tenemos que hacer un método, ¿ok? ¿Cómo voy a hacer ese método? Pues tengo que identificar las estructuras de las redes, quiénes son los importantes, y decir cómo yo voy a atacar. Entonces le hemos dado dos recetas. Una vez que nosotros sabemos cómo son las estructuras, qué importancia tiene, cómo los voy a quitar, ya les voy a decir inteligentemente cómo se hizo, pero cómo los voy a retirar, se podían hacer de dos maneras, o una secuencial o una paralela. Nosotros habíamos puesto la simultánea, que sea todo a la vez. Lo que pasa es que hacerlo simultáneo tiene coste. Y hacerlo simultáneo siempre hay un chivato. Y hacerlo simultáneo, bueno, empiezan a aparecer problemas que cuando tú haces los cálculos en el papel, todo va muy bien, pero luego en la práctica hay problemas, ¿vale? Pero esto es lo que nosotros queremos seguir así de manera muy, muy general. Si ustedes quieren ver el detalle del método, no con lo de la Policía Federal, pero sino en detalle del método, aquí tenemos un artículo que fue publicado y ahí aparece toda la parte de matemática, cómo lo hicimos. ¿Vale? Esta es una revista es de acceso libre y además te da muchos detalles ahí. Pueden contactar con cualquiera de todos los autores que aparecen ahí, está en detalle toda la parte de matemática por si les interesa un poco, ¿no? Aquí pues un poco está el algoritmo que hicimos, simplemente lo que tenemos es que identificar la red, mirar cómo se pueden construir las comunidades. Una vez que vamos a tener las comunidades vamos a encontrar cuál es los nodos importantes y introducimos una nueva medida que se llama la Between Centrality. Es cuál es el nodo más central, no es el que sea más importante en sentido que tenga más conexiones o que ese coeficiente de clustering sea más alto, porque nos dimos cuenta que eso no era el problema. Había que encontrar un nodo, un conjunto de nodos por el cual cuando tú de cualquier red arranca una información de manera aleatoria, siempre se tenga que pasar o el camino que se pase por ahí sea muy alto. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que si yo voy a conectar dos nodos cualquiera de la red, tengan que pasar por un grupo o un nodo en específico? Esa es la definición. La parte de matemática es complicada calcularlo, pero conceptualmente esa es la definición. Una vez que identifiquemos esos nodos, tenemos que determinar si quitamos el nodo o quitamos sus relaciones. ¿Ok? Entonces, de manera gráfica, esta es la idea que está aquí. Esto aquí ya resume todo lo que hicimos. ¿Qué pasa? Yo tengo una red
y he identificado, recuerden, aquí los colores no representan el tipo de nodos que son, simplemente es para reflejar que este nodo, utilizando la modularización, que es una ecuación matemática que por ahora no nos interesa, pero tú puedes modularizar, es decir, crear grupos en los cuales haya mucha densidad de conexiones adentro y poca hacia el exterior. Entonces tú vas formando grupos. Lo que haces es que esta red bastante complicada la vuelves a otra red compleja, pero un poco más sencilla. Entonces simplemente lo que estoy haciendo es como una transformación, ¿no? Es decir, voy a lo micro, voy a un poco más macro. Identifico dos comunidades cualquiera y cada una tiene sus estructuras internas, pero lo que me interesa es ver cuáles son los nodos importantes que comuniquen una comunidad con otra, ¿vale? Entonces, recordando la idea de que yo voy a buscar la centralidad, ese nodo, ese link central por donde pasa la información, ahora yo lo voy a transformar, no lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer en esta nueva red. Por tanto, él me va a decir el conjunto de nodos y conjuntos de links que sí van a ser importantes en la red original. ¿Ok? Entonces paso de una cosa micro, lo vuelvo macro, ataco lo macro y me va a dar resultado en lo micro. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la idea? Cuando lo vemos, ¿sí? Bueno, aquí está lo de las comunidades, esto es un poco algunas propiedades, ¿vale? No quiero hablar mucho de eso porque quiero que mi garganta esté tranquila. Aquí vemos que esta red tiene una modularidad alta, perdón, no dije que la modularidad es una cantidad que va de 0 a 1. 1 quiere decir que sea muy modular, 0 que es poco modular, entonces quiere decir que esta tiene una modularidad alta, ¿sí? Y es más o menos un poco de lo mismo. Ahora tengo la estructura, voy a ver quién lo voy a romper. Y aquí hay una cosa interesante porque la intuición, lo primero cuando hicimos la primera parte de esto, los de la Policía Federal decían, no, vamos a atacar aquí, claro, porque vieron el link grueso y decían, no, pero no es más fácil atacar este y repartimos dos grupos más pequeños y después analizamos esto y vamos atacando y por eso lo llamamos secuencial. Vamos a ir destruyendo los grupos, ¿vale? Entonces, la idea es eso. Aquí vieron que esto es más grande, me voy a todos los links, pero no es más fácil cortar 3 links que cortar 35. ¿Ah? Entonces empezaron a aparecer esas cosas y dicen, sí, es verdad, es que ustedes los físicos piensan, yo le digo, no, tenemos sentido común, que es diferente. Perdón, esto habría que editarlo, ¿no? Luego, aquí simplemente es que tenemos las listas de link comunidad, este es comunidad 1, comunidad 2, y el número de link que tienen ahí vamos identificando. Ordenamos de mayor a menor en la propiedad de ese del between. Yo no he puesto los cálculos, pero se hace el cálculo matemático por cada una de las relaciones, se hace una tabla, se ordena y se queda con el mayor. ¿Okay? Y aquí está el resultado. Fíjense en la red, si yo remuevo los links, mira cómo la hemos pulverizado la red. Ahora es mucho más fácil ir luego, porque lo hemos pasado si nos olvidamos de un cierto tamaño para abajo, nos quedamos con los tamaños de arriba y vemos que podemos romper cada uno de ellos y es más fácil ahora no hacer un ataque aleatorio, sino decir, pues tenemos un grupo comando para acá, otro grupo comando para ellos. Yo hablo así, digo eso porque ellos hablan así, ¿no? Sí, un grupo, y lo hacían de esa manera. ¿Ok? Luego tenemos algunas medidas. Ya esto ahora aquí empieza la parte friki que nos gusta a los físicos. Medir cosas sobre eso que he inventado, a ver si funciona, y compararla con otras cosas, a ver qué tan general es. Lo que pasa es que detrás de eso, resolviendo ese problema, nos dimos cuenta que hemos encontrado un método general para poder reventar cualquier tipo de estructura de red compleja. Tiene que ser red compleja siempre, no es cualquier red. Tiene que tener propiedades de redes complejas. ¿Ok? Entonces medimos pues la fracción de nodos o links removidos, tenemos el tamaño relativo con respecto al grupo mayor, cuando yo voy quitando, voy removiendo, pues yo quito una cantidad de links, veo qué tamaño me queda y así sucesivamente, ¿no? Y luego tengo una cosa que lo voy a comparar con los métodos antiguos que había en la literatura, porque ahora yo digo, bueno, yo no creo que haya inventado una cosa grande, pero cuando empecé a ver la literatura, de verdad nos metimos en una cosa bastante interesante. Yo no sé si con esto voy a ganar un premio gordo, pero está bien. Y aquí está el resultado. ¿Qué tenemos aquí? Aquí yo voy removiendo nodos o links, en este caso estoy removiendo links,
Estoy haciendo el ataque, el ataque que supuestamente hasta el momento que se publicó este paper era el más efectivo, y este es el nuestro. Y vemos que removiendo menos links, nosotros rompemos la estructura de la red mucho más rápido. ¿Vale? Entonces son estas cosas que nos gustan a ir midiendo. Luego lo que queremos ver es qué ganancia tenemos con respecto a otros métodos cada vez que nosotros estamos rompiendo la estructura de la red. Cuando vamos mirando, es el mismo gráfico, y lo que hacemos es tener una medida, y esta medida va de 0 a infinito. Entre más grande el número, más ganancia tenemos con respecto a otros métodos. Esto simplemente es para medir con otros métodos, ¿ok? Voy un poco rápido porque no me interesa. Esta es la que me interesa, ¿vale? Porque esto ya se hizo una medida que fue cuando hicimos, en nuestro entorno de negocio siempre hacemos los de Business Intelligence, hacemos los dashboard. Pues aquí puse Policy Intelligence y le hago los dashboard para esto también, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, tenemos la red y lo hemos comparado con diferentes métodos. Acuérdense que el nuestro es el modelo basado en agentes, ¿sí? Entonces, el modelo basado en la gente no tiene que ver con la definición propia, pero como ellos decían, no somos agentes de la policía y es un modelo basado en esto, pues le pusimos modelo basado en agente, ya está. Ya que he hecho un gran trabajo, no me iba a pelear por el nombre que le íbamos a poner, ¿no? Lo importante aquí es que aquí está, en estos 3 puntos, está reflejado los 3 primeros pasos que hemos quitado, es decir, aquí hicimos un 1%, un 2% y un 3% de la red. Y mira cómo hemos pulverizado el grupo más grande. Ese era el grupo más grande dividido entre, es decir, el grupo que hemos removido nodos entre el grupo más grande. Entonces, si no hemos removido nada, pues coinciden. Y luego, a medida que yo voy removiendo, él va cayendo. 1%, 2% y 3%. Es mucho más fácil gastar un presupuesto para reventar esto, que ir probando hasta que llegaba, bueno, ya el grupo está por aquí, pues ya, porque aquí son números, pero cuando tú quieres decir, bueno, yo tengo que poner preso el 10% de 9.000 nodos, ojo, no tengo cárcel para meter tanta gente. Y ahí empiezan a aparecer los problemas, ¿ok? ¿Qué hice? Los probé con otros tipos de redes, todas que sean redes que tengan estructuras de redes complejas. Las probé y todas siempre mejoraban el tipo de ataque, salvo algunas donde están muy cercanos, pero es por la estructura de la red. Es porque las dos redes son tan modulares que los métodos que yo utilice todos convergen que tienen que ser el mismo link, pero es porque la red ya se pone un módulo, un link, un módulo, un link, entonces ese es el único que hay que hacerlo. Y eso es cuando ellos conseguían modularizar de esa manera, que lo hacían a mano, era la inteligencia de la Policía Federal, sin inteligencia en ese momento, lo que hacían era que, aquí encontramos una que sí iba a funcionar porque hacían un ataque aleatorio, no era aleatorio, habían descubierto el método, pero porque la estructura era muy fácil de reconocer, ¿no? Aquí simplemente estamos haciendo comparaciones. Yo voy a pasar por aquí rápido porque esto ya no es lo interesante, es decir, para nosotros sí, porque lo que queremos ver es que cada una de ellas se gana mucha eficiencia con nuestro modelo comparado con uno de los métodos que ellos tienen aquí. Esto es haciendo lo mismo, pero removiendo links, y pues tenemos un resultado muy similar, ¿ok? Bueno, después lo que nos gusta a los matemáticos, crear el modelo, una ecuacioncita que nos diga cómo es, ¿no? Eso es lo más maravilloso cuando se puede hacer. ¿Qué pasa? Tenemos un modelo matemático que yo sé que va a depender de la modularidad, ¿ok? De la modularidad, que es importante. En esa modularidad lo que yo digo es, yo voy a hacer ahora una regresión, cualquier método, ya ustedes buscarán el que más les convenga, entonces yo puedo hacer, pues como yo tengo la ganancia dependiendo de la modularidad, pues entre más modularidad, más ganancia tengo, entre menos modularidad, menos ganancia. Entonces, lo primero que yo hago cuando estoy haciendo investigaciones, consigo las relaciones, mido la modularidad y ya con el modelo sé más o menos qué ganancia voy a tener. ¡Guau! Cuando la gente de la Policía Federal dijo esto, yo lo quiero, y claro que lo quieren porque ya se han ahorrado mucho dinero porque ya no son ataques aleatorios, ¿ok? Y bueno, luego tenemos para otro tipo de... Esto es para los nodos, esto es para los links. Y una cosa curiosa, si tú atacas nodos, tienes un orden de cómo
de cómo funcionan las estructuras de las redes. Pero si atacas link, el orden puede cambiar. ¿Okay? Que eso es una cosa muy interesante porque a veces no es posible atacar nodos y ya con esto acabo, las sesiones de preguntas, me pueden hacer preguntas, ¿qué diferencia hay con una cosa a la otra? Si la puedo contestar, si me dejan, porque hay cosas que no voy a poder contestar, creo, ¿no? Herramientas, pues, todo, Python, NumPy, Matplotlib, bueno, el Cytoscape es un programa que inventaron los biólogos, muy interesante, lo que pasa que, bueno, muy interesante, iba a ser una cosa, va en Java y a veces da problemas, pero pero es para poder dibujar las redes y sacar propiedades de las redes de manera gráfica, ¿vale? Algunas cosas tuve que usar R, pero que yo tengo mi corazoncito de R, aunque me lo quieren quitar, pero bueno. Bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta? No sé. ¿Preguntas? Vale. Perdonen que me siente, pero es que si no tengo que hablar así. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu charla, muy interesante. Yo tengo una pregunta relacionada a ver si es posible utilizar este tipo de análisis para mejorar una red. Es decir, si quisiésemos tener una organización, mejorarla en vez de destruirla, ¿sería posible? Sí, ese es el problema, que si tenemos un criminal que haya estudiado física, coge esto y dice, ahora sé cómo no tengo que construir la red. Porque ¿dónde está el secreto? Construir una red que su modularidad sea lo más baja posible para que el método no funcione. Porque si no, yo tendría que buscarme otra metodología que no sea esta. ¿Ves? El problema es que organizarse socialmente sin que se construyan modularidades es muy difícil. Porque tú siempre vas a tener más relaciones con unos con otros y tú quieres que esa gente cree su propia estructura, su propio ejército. Imagínense las mafias. Y por eso es que esto funciona, porque las mafias sí o sí tienen que construir sus grupitos. Entonces la modularidad va a estar siempre en un valor razonable que tú puedes aplicar el modelo. Pero sí. Bueno, gracias por haberlo explicado tan bien. A mí solamente me ha quedado bueno, voy a decir una duda porque no las puedo decir todas. Hay en el mapa de la red que has puesto la dimensión de la distancia entre las relaciones, o sea, la distancia, ¿qué dimensión representa? Bueno, eso es una pregunta bastante compleja, porque claro, no es que represente una distancia, porque esto no tiene distancia, simplemente es peso. Entonces, el análisis previo del procesamiento del lenguaje, nosotros proponemos unas propiedades. Y esas propiedades ya nos las define la gente que dice, bueno, esta gente que hace esto, es sospechosa. Por tanto, eso se le da un peso. Y yo voy a ver cuánto me acerco a ese peso, y eso es lo que la red neuronal, me devuelve. Entonces, no es distancia, esos links no son distancias, son pesos. Yo me conecto esto con esto. Lo que pasa es que para poderlas dibujar, no las puede meter todas juntas. Entonces, pues, ya viene la parte bonita esta de Java, que en la que yo no hago, que te distribuye las redes bien bonitas y eso. Pero eso, el dibujo es lo menos importante, son las propiedades numéricas que yo saqué de ahí, ¿vale? Pero lo de la distancia es simplemente visual, para que se vea bonito y yo gane aplausos. Dale. ¿Tiempo para una pregunta más? Hola. ¿Cómo detectabas un dudoso? Porque cuando tú definías, como le estaba explicando él, tú entre una relación y otra, tú defines un peso. ¿Ok? Si tú tienes imagínense que estamos etiquetando cosas. Entonces yo digo, pues, yo tengo una etiqueta que yo voy a poner, si está por debajo de un umbral, tiene cierto nivel de ser sospechoso, otro nivel más alto, otro nivel más... Entonces hay un umbral. Y lo que tú vas viendo es cruzando toda la información, porque claro, ahí puse un pedacito, pero las bases de datos son gigantes porque ahí está gente que hay que determinar si son sospechosos. Y si son sospechosos, ponerlos juntos. Y eso lo que hace es haciendo el análisis de si el peso llega hasta cierto umbral, y una vez que consideremos ese umbral, nosotros lo hacemos. Esto sí se pone a mano, porque depende de la experiencia de cada, bueno, en este caso de Brasil, pero tiene que ver con cada país. ¿Ok? Para hacer las otras redes nosotros lo hicimos de una manera automatizada, pero esto no quiere decir nada, va a depender de
de quién está construyendo la red que te diga, pues el umbral lo voy a poner aquí o allá. Pero es esto.